Sí, licenciado. ¿Qué dice? Buenas tardes, escuchamos. Ya. ¿Hay alguna duda o algún comentario? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Mientras. Ya, bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces entraremos en materia. Hasta ayer hemos visto lo que es el tema de análisis de rentabilidad. No les dejé un ejercicio que, bueno, en realidad no he visto todavía, si es que han realizado. Igual si tienen alguna duda, podrían consultarme. Hoy vamos a ver lo que significan los estados financieros. Ya vamos a hacer un breve repaso de esto que deberían haber visto seguramente en contabilidad. Vamos a repasar un poco y vamos a ver algún ejemplo. Bueno, los estados financieros son todos aquellos documentos o informes que se realizan dentro de una empresa, que puede hacerlo el contador o la persona encargada de la economía, de las finanzas, para poder demostrar o exponer ciertas situaciones dentro de la empresa. Entonces hay varios, ¿no? Varios estados. Algunos que están normados por leyes, por normas, y otros que son internos, que solamente ciertas empresas manejan, ¿no? Y respecto a todo tipo de estados, no es necesario tener una forma de hacerlo que sea general para todos, sino que cada empresa, dependiendo de la situación, lo que quiere mostrar es que va a exponer cierta información. Pero hay algunos que sí son requeridos, ¿no? Por ejemplo, por impuestos, el balance general, el estado de resultados, que inclusive ellos dan una especie de formato al cual uno tiene que adecuar el formato que tenga para poder enviarles, ¿no? A estas instancias. Pero no, eso no significa que cambia la información o cambia los datos que se va a presentar. Lo único que cambia es la forma en la que se expone. A ver, entonces empecemos. El balance general. El balance general es un informe financiero que da cuenta del estado de la economía y finanzas de una institución, ¿no? En un momento o durante un lapso determinado. El balance general, también conocido como estado de situación patrimonial o balance de situación, es un conjunto de datos e informaciones presentados a modo de documento final, que incluye un panorama de la situación financiera de una entidad o empresa y que a menudo tiene lugar una vez al año. El balance o estado de situación conjuga en sí mismos los conceptos activo, pasivo y patrimonio, como los tres elementos fundamentales que configuran la contabilidad de una institución. Entonces sabemos que los tres elementos fundamentales que constituyen a una empresa
son estos, ¿no? Los activos, los pasivos y los patrimonios. Y el balance general lo que hace es mostrarnos esa información, ya sea a comienzo de una gestión, puede ser al medio de una gestión, si es que así se lo requiere, o al final de la gestión. Lo más común es que se tenga el balance general a principio de año y a final de año, ¿no? Que es lo que hacen los contadores. Y el balance general es expuesto a muchas instituciones, incluso estatales. Es un documento que generalmente es de vista pública, al menos para algunos tipos de empresas. A ver, por ejemplo, aquí vamos a ver un balance general. Aquí está. Por ejemplo, este balance general es tomado de internet, es de la corporación Unagro, dice, corporación Unagro, una empresa que agrupa a ciertas empresas que se dedican a la agricultura, ¿no? Y el balance general, como vemos, tiene una fecha de exposición, ¿no? Aquí claramente dice al 31 de diciembre de 2011 y 2010. ¿Por qué está mostrando eso? Seguramente quieren comparar la gestión 2010 con la gestión 2011, ¿no? Teniendo como últimos datos, por ejemplo, en esa oportunidad, la información del balance. Entonces, ¿qué compone el balance? Vemos, ¿no? Aquí la composición, la organización, los activos, activo cociente, no cociente, el pasivo, el pasivo cociente, pasivo no cociente y por último el patrimonio. Entonces, toda esa información nos está reflejando en qué situación se encuentra la empresa. Además, algo importante dentro del patrimonio, parte del capital y las reservas, es el resultado acumulado, ¿no? El resultado acumulado que es algo igual que se encuentra a final de gestión mediante el estado de resultados, eso que vamos a ver ahorita. Entonces, el balance general, bueno, tiene como premisa la fórmula matemática de la contabilidad, ¿no? Activos, o sea, la suma de total de activo, por ejemplo, si ven estas sumas del 2011 y 2010, tienen un monto, ¿no? 2010, 633,000, dice tantos. 2011, 708,000 tantos. La suma de todos los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Entonces, si comparamos, aquí el total pasivo más patrimonio es igual al total activos, ¿no? Ese es el balance general, respetando todos los preceptos contables, ¿no? La ley de la doble partida, la igualdad matemática que existe entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, todas las empresas puede ser que utilicen diferentes cuentas, pero siempre muestran o expresan en un balance general. A ver, por ejemplo, yo les voy a mostrar uno de una empresita, que este es un sistema, ¿no? Que lo utilizamos. Por ejemplo, si quiero ver mi balance, eh, ya. Este, por ejemplo, igual es un balance general, como pueden ver, que expresa y muestra todas las cuentas que existen, ¿no? Dentro del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, obviamente, cuando eso se imprime o se presenta a los canales oficiales, tiene que tener ciertas formalidades, ¿no? Como en este, por ejemplo, que tiene las firmas del contador,
y tiene la firma del representante legal de la empresa, todo eso, ¿no? Muestran lo mismo, solo que en diferente momento y con diferente información, ¿no? Cada uno adecuada de la empresa. ¿No? Después el balance general también, o esta expresión del activo, los pasivos y el patrimonio, es utilizada para abrir empresas. Cuando uno realiza la apertura de una empresa, tiene que realizar un balance en el cual exprese toda esa situación patrimonial. A ver, por ejemplo, aquí vamos a ver una empresa X que realiza un balance inicial o de apertura. Entonces igual, muestra los activos, pasivo y patrimonio. Como ven, tiene un formato diferente a los otros dos que hemos visto. Por ejemplo, en el ejemplo este que les mostraba de un agro, vemos que está activo y debajo, en realidad esto está en otra hoja, ¿no? No están en la misma hoja. Esta es una hoja y esta es otra hoja. O sea, primero muestra el activo y en otra hoja está mostrando el pasivo y patrimonio. Pero también se puede mostrar contrastando ambos, a un lado los activos y al otro lado los pasivos y el patrimonio, ¿no? Que simplemente cambia la forma en la que se muestra, pero la información que tiene que mostrar en esta no varía, ¿no? Y por ejemplo, en este balance inicial, obviamente cuando una empresa está iniciando, no tiene mucha información todavía de cuentas. Por ejemplo, aquí que tiene la caja, que seguramente han aportado los socios cierta cantidad de dinero, también un edificio que ponen a nombre de la empresa y equipos de computación. Y eso es el total de activos, no hay nada más. Y dentro de los pasivos, bueno, todavía no tiene deuda, no tiene nada que pagar y solo tiene el patrimonio, que es el aporte que han realizado los socios, ¿no? En base al aporte de estos tres socios es que se ha ido conformando los activos. Uno ha debido aportar el monto de caja, el otro por lo visto ha aportado el edificio y el otro ha aportado los equipos de computación, ¿no? Y entonces el total activo y total pasivos van a ser la suma, van a dar la igualdad. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, entonces el balance general es lo que conocemos, lo normal que han visto en contabilidad. Obviamente, ¿no es cierto? Para llegar a hacer un balance general, por ejemplo, al final de la gestión, se requiere seguir todo el proceso contable. Entonces, antes de lograr hacer el balance están, ¿no es cierto?, los comprobantes de diario. Una vez que se tienen los comprobantes de diario, las cuentas se va armando, los mayores de cada cuenta. Una vez que se tiene esos mayores, se genera otro tipo de información que es el balance de comprobación y sumas y saldos, donde uno comprueba, sacando la información de los mayores, el total y los saldos, ¿no? Ya teniendo esta información, es fácil armar el estado de resultados o el balance general, ¿no? Porque ya tenemos las cuentas y tenemos sus saldos. Entonces es simplemente llevar a esa estructura para mostrar en el balance general la situación de las cuentas, ¿no? Este también es un balance general. En este está ya así en forma de bloque, activo, pasivo y patrimonio. Pero siempre el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Igual está mostrando la situación del estado de las cuentas, ¿no? En cierta fecha. Siempre eso es importante, ¿no? Se evalúa dentro de un periodo. No es que se haga a cualquier fecha y se lo realice, ¿no? Siempre hay que indicar a qué periodo corresponde. Bueno. El estado de resultados. El estado de resultados, también llamado cuentas de resultados o cuentas de pérdidas y ganancias, recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo. Nos indica cómo los ingresos se transforman en beneficio según le vamos restando los gastos. Nos ayuda a tener una visión rápida de cuáles han sido los gastos más importantes para la empresa.
De esta manera podemos ver dónde sería más fácil recortar para ahorrar costes innecesarios. Bueno, otro documento contable, otro informe, el cual nos va a permitir ahora reflejar los gastos y los ingresos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estado de resultados. Estado de resultados igual tiene como característica un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, indica del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Una gestión normal que comienza el primer día del año y acaba el último día del año. ¿Qué nos muestra este tipo de informe? Lo que nos muestra es los ingresos por las actividades que se han realizado, contrastando con los costos y los gastos, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo, analizando todo eso, de encontrar los gastos, es importante para poder llegar a esta situación también. En base a eso, realizar las operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Ingresos menos los costos de mercadería. En este caso, esto se refiere a una empresa comercial, por ejemplo. Una empresa que no tiene actividad productiva, que no tiene actividad industrial. Entonces, por eso aquí no hay, por ejemplo, costos de producción o los otros, o los elementos que hemos estado viendo del costos, como son el material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos. Si no directo, simplemente tiene costo de mercadería vendida. O sea, esta empresa lo único que hace es compra mercadería para venderla, ¿no es cierto? Sin hacer ninguna transformación. Entonces, por eso su estado de resultados también puede ser un poco más resumido. Tienen los ingresos menos esos costos de la mercadería vendida, lo cual da una utilidad bruta. Eso es algo que se desea en el estado de resultados, encontrar las utilidades, da una utilidad bruta. Posteriormente, esa utilidad bruta se van restando el resto de gastos. Los gastos de operación, los gastos de distribución, gastos financieros y así. Cualquier otros gastos que hayan aparecido dentro de esa gestión, ¿no? Obviamente esto también no está saliendo de cualquier lado, sino que está saliendo de todo el ciclo que se ha venido haciendo mediante el libro diario, mediante la extracción del libro mayor, porque esas son cuentas también, ¿no? Son las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso que han ido interactuando en la gestión. De ahí es que sale toda esa información del estado de resultados. Es un estado de resultados. Y en base a esa información, a esa resta que hacemos de los gastos, obtenemos la utilidad neta antes de impuestos, ¿no? En este caso, si la utilidad fuera menor que 0, o sea, negativa, no habría necesidad de calcular un impuesto. ¿Por qué? Porque como la utilidad es negativa, no se necesita pagar impuestos, ¿cierto? Pero como la utilidad es positiva, se necesita calcular lo que significa el impuesto a las utilidades de la empresa. Y de esa manera, restando ese nuevo gasto, encontrar la utilidad de la gestión. Ya, o sea, esta utilidad de la gestión significa que ese monto es la ganancia o el beneficio que se puede después reinvertir o ver qué se hace con este para poder seguir en funcionamiento de la empresa, ¿no? Ya entonces el estado de resultados es igual, estamos repasando seguramente lo que han visto en contabilidad, un informe el cual nos va a permitir ver la interacción de los ingresos y de los costos para obtener el resultado de la utilidad de la gestión. Posteriormente, cuando se hace un cierre, seguramente eso también han hecho, eso se lleva a una cuenta, ¿no es cierto? Se lleva a una cuenta de patrimonio. En este caso, por ejemplo, yo utilizo la cuenta pérdidas y ganancias, la cual en el balance general se va a ver reflejado, ¿no? Como utilidad y o pérdida de la gestión, ¿no? Esa es otra de las finalidades del estado de resultados. O sea, obtener la información para realizar el cierre. Corresponde a este. Acá está, por ejemplo.
se obtiene el cierre realizando el cierre de cuentas transitorias, ¿no es cierto? Del estado de resultados. Aquí, por ejemplo, pérdidas y ganancias contra impuesto a la utilidad de la empresa y utilidad y o pérdida de la gestión. Esta corresponde a una cuenta de patrimonio. Entonces, esa cuenta de patrimonio posteriormente va al balance, ¿no? Va al balance general con el monto encontrado. Y de esa manera se cierra el estado de resultados. Es decir, estas cuentas de ingresos y gastos, para la siguiente gestión van a estar en cero. Empiezan en cero. ¿Por qué? Porque se las ha cesado a fin de gestión, ¿no? En cambio, las cuentas de del balance general van a continuar la siguiente gestión con estos montos, ¿no? ¿Alguna duda tuvieran? Si no, continuamos avanzando con los informes. ¿No hay ninguna duda? A ver, en este otro ejemplo, veamos su estado de resultados. A ver, debe estar por acá. Ya, bueno, aquí, por ejemplo, le llama estado de ingresos y gastos por los ejercicios, terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010. Lo mismo, ¿no? Es un sinónimo, digamos. Es lo mismo que decir estado de resultados. Entonces, ¿qué se busca en este informe? Por ejemplo, igual, muestra los ingresos, que tienen algunos ítems de ingresos, muestra los gastos o costos, los costos administrativos financieros, dice, eso va restando. Saben que contablemente, igual cuando algo, una cifra está entre paréntesis, significa negativo, ¿no es cierto? Entonces esta, de lo anterior. Siempre esto está mostrando en negativo es porque como son gastos, costos, hay que restarlos de los ingresos. Luego tiene otros gastos no operativos que igual van restando, van restando. Al final tiene un resultado operativo, le llama. Ya, un resultado operativo. De eso, posteriormente, hay que restar o sumar algunos otros ítems de ingreso o de gasto que no son convencionales, digamos que corresponden a cosas transitorias o algunos ítems que hay que tenerlos en cuenta por normativa y obtiene al final un resultado del ejercicio. Ya aquí seguramente no necesitan mostrar, digamos, el resultado después del pago de impuestos, entonces se queda aquí directamente, el resultado del ejercicio. Es lo mismo que la utilidad que veíamos en el ejemplito que les mostraba, por ejemplo. Aquí, ¿no? Hasta acá. Hasta acá llega ese estado de resultados. Bueno, su finalidad es esa, mostrar el resultado del ejercicio, no necesita mostrar seguramente luego del cálculo de impuestos, entonces por eso queda hasta ahí. Pero tiene la misma idea, ¿no es cierto? Contrastar lo que significan los ingresos con los gastos. Posteriormente de aquí se procede ya internamente a hacer el asiento de cierre y todo eso llevarlo en realidad este resultado de ejercicio, 84.101, tendría que estar en el patrimonio, ¿no? Bueno, no nos muestra por gestiones, por ejemplo, aquí los resultados. Podría estar aquí como resultados de la gestión una cuenta y estar este valor, 84.101. No muestra directo, se han sumado a los resultados de gestiones pasadas, seguramente. Entonces, por eso nos muestra solo los resultados acumulados y un monto mayor. Pero ya contablemente se tiene que hacer esos registros, ¿no? Del resultado de la gestión, tiene que sumarse al resultado de las anteriores gestiones y todo ello nos va a dar la información para poder, para que esa información esté en el balance y cesar las cuentas del estado de resultados. Bueno, continuamos.
Otro documento importante o de información es el estado de costo de producción. Es lo que hemos estado viendo un poco con los ejercicios pasados. Entonces, un estado financiero de las empresas industriales principalmente, ¿no? Que refleja en su contenido todo el movimiento del proceso productivo, donde están inmersos los tres factores o elementos del costo: la materia prima, la obra de mano directa y los costos indirectos, ¿no? Ello conforma lo que significa los costos de producción. Y es de interés, ¿no?, de las empresas el poder llevar un buen control de esa información, porque esa es la información que está directamente asociada con el principal proceso que tiene la empresa. Si es una empresa industrial o de fabricación, su principal proceso va a ser el que transforme la materia prima en un nuevo producto, ¿no es cierto? Entonces es necesario tener bien controlado el movimiento financiero de esa operación. Muestra el costo de la inversión realizada en la producción o manufactura de un artículo acabado. Es dinámico porque registra un resultado al cabo de un periodo determinado, mensual. Un formato utilizado es el siguiente. A ver, por ejemplo, en una industria, que es lo que no ocurría, por ejemplo, en una empresa comercial, vamos a tener nosotros el movimiento de lo que significa la materia prima utilizada, ¿ya? La mano de obra directa. Todo ello, por ejemplo, en este estado de costo de producción sumado al inventario inicial de productos en proceso. En algunos casos, la empresa o la institución, la fábrica, lo que sea, va a tener productos que no han sido concluidos, ¿no? A eso se llaman productos en proceso, que están a medio hacer, tienen un 70% de avance, un 20% de avance, no sé. Entonces, ese inventario es de interés también el contabilizarlo. Juntamente con el costo del material que se utiliza dentro de la gestión. Por ejemplo, aquí dice por la gestión terminada el 31 de marzo de 2010. Entonces, su gestión de este estado puede ser desde febrero, desde finales de febrero hasta el 31 de marzo. Pero lo más seguro es que, como dice gestión, es de año a año, ¿no es cierto? Entonces, desde el 1 de abril del 29 hasta el 31 de marzo del 2010. Entonces, este informe está tratando de mostrar eso. ¿Cuánto había al inicio de esa gestión de productos en proceso? ¿Cuánto dentro de ese periodo de año de gestión se ha utilizado de material? ¿Cuánto de mano de obra directa? Todo eso sumado es el costo directo. A eso le sumamos los costos indirectos de fabricación, que es el tercer elemento, ¿no es cierto? Que aquí en este caso, por ejemplo, en este ejemplo es alquileres y seguros. Todo eso nos va a dar el costo total de producción. Ya la suma de los costos de la mano de obra más el costo del material, más los costos indirectos, todo eso es el costo total de producción. Al final, en este estado, les restan el inventario final de productos en proceso, que son los productos que no se han terminado al final del 31 de marzo, que quedan ahí a medias, ¿no es cierto? Que para el siguiente año se van a constituir en el inventario inicial de productos en proceso, ¿no? Entonces el ciclo continúa. Todo eso es sumado es el costo de producción terminada. Nosotros en nuestros ejemplos, por ejemplo, no tenemos inventario de productos en proceso. En los ejemplos que hemos estado haciendo hasta ahora, o que he estado resolviendo, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, en este ejemplo donde se pedía la clasificación, teníamos simplemente la mano de obra, la materia prima y la mano de obra y los costos indirectos, ¿no es cierto?, dentro del costo de producción. Entonces, seguramente con esa información, vamos a bueno, esa información sería la que podríamos nosotros agrupar
y presentar un estado de resultados de costo de producción. ¿No? La misma idea que en este ejemplo, solo que no tenemos nosotros inventario, entonces aquí es 0. Lo único que sumamos es el costo del material utilizado, que es la materia prima directa, la mano de obra directa, eso como un ítem intermedio podemos sumar y decir que es el costo directo. Luego eso se suman todos los costos indirectos de fabricación, que es esto, ¿no es cierto? Es esto, compone los costos indirectos. Eso más lo anterior nos va a dar el costo total de producción. Como no tenemos inventario final de productos en proceso, que podríamos tener, bueno, es igual, puede ser 0 y listo. Ya tenemos el costo de producción terminada. Aquí, por ejemplo, en esto que habíamos visto de fábrica de zapatos. Aquí tengo mi material directo, mi mano de obra directa y mis costos indirectos. ¿No? Entonces, esto lo llevo a este formato y ya tengo mi estado de costo de producción. ¿No? Igual en este ejemplo, por ejemplo, no hemos considerado tener productos en proceso que estén a medio acabar, que podríamos considerar, ¿no? O sea, zapatos, por ejemplo, para niños, no necesariamente, o cualquier producto de estos en este ejemplo, van a estar concluidos al 100% en la misma fecha. Algunos van a estar a la mitad, a algunos les va a faltar pegamento, yo que sé, a algunos les va a faltar la suela, a algunos les va a faltar los agujeros para las agujetas. Entonces esos se cuantifican. Dentro del proceso productivo se cuantifican cuánto más o menos se ha gastado y cuánto de avance tienen esos productos. Y eso va a conformar el inventario inicial, por ejemplo, si estamos empezando la gestión. Y cuando se acaba, también se hace otra cuantificación y ese va a ser el inventario final. Eso vamos a profundizarle ya la siguiente clase, porque tenemos que ver la gestión de lo que significa tenemos que ir viendo, hay temas que detallan lo que significa el material directo utilizado, la mano de obra y los costos indirectos. ¿No? Entonces ya cuando veamos eso, vamos a tener más clara la idea y vamos a llegar hasta realizar un estado de costo de producción ya más completo, con mucha más información, con todas las cuestiones contables que se quiera. Además hay que hacer también la contabilidad, ¿no? El asiento contable, digamos, de esas operaciones. Ya, entonces el estado de costo de producción intenta eso, mostrar cuánto se ha utilizado de recursos, en este caso monetarios, en diferentes costos, para llegar a producir durante un periodo. El costo de producción o el estado de costo de producción, miren, no incluyen, ¿no?, los gastos. Si ven aquí en el ejemplo, simplemente son los 3 elementos del costo de producción. El material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos. O sea, para nosotros expresarlo como en el otro formato que vemos, de aquí de este ejemplo, solo tendríamos que considerar todo esto, ¿no? Y bueno, como hay diferentes productos, se puede realizar un costo de producción por cada producto. Sería costo de producción de zapato para niño, costo de producción de zapato para mujer, así un informe por cada uno. O también se pueden juntar todos ellos dentro de la organización, digamos, dentro de costo de producción, ir poniendo uno por uno como subtítulos, ¿no? Como acápites. Costo de producción de zapatos para niños, para varón, niños. Y bueno, eso compuesto por material directo, mano de obra, costos directos. Más abajo, otro acápite donde sea zapatos, el otro tipo, ¿no? Para mujer, niñas. Niños. Eso depende de la presentación que se quiera buscar. Bueno, por ahora vamos a dejar ahí esto de los costos de producción.
Les envío otro enlace, ahorita se va a cortar la conexión, entonces les envío otro enlace. Ya. Continuamos con nuestros documentos contables. Sí. Hola. ¿Alguna duda? Bueno, otra característica del estado de costo de producción es que generalmente no es un documento público, ¿no? Entonces es más para efectos internos, para poder posteriormente determinar el estado de resultados, por ejemplo, o para ir haciendo análisis internos, ¿no? Bueno, si tomamos otro ejemplo que aquí tenía. Este ejemplo. Bueno, nuevamente solamente tomamos en cuenta esto, el costo de producción. Aquí tenemos información mensual. Por ejemplo, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿No? Si tuviéramos los estados o si hacemos los estados por esas fechas, nosotros tranquilamente podríamos para junio determinar más o menos cuánto va a ser nuestros volúmenes de producción, por ejemplo, ¿no? Ya teniendo en cuenta, digamos, un presupuesto. Pero bueno, esa es información interna que necesitan las personas que pueden tomar decisiones para ciertas cosas, ¿no? En este caso, los costos de producción, aquí igual podemos armar como en el formato del ejemplo. No tenemos inventarios iniciales. Bueno, no sabemos qué, aquí dice fábrica de zapatos. En teoría sí deberíamos tener, ¿no? Inventario de productos en proceso, porque no todo va a estar concluido al 100%. Va a haber algunos productos que estén al 80%, otros van a estar al 50%, otros al 20%. Entonces sí va a existir un inventario inicial de productos en proceso. Y tenemos la información de los 3 elementos del costo: material directo, mano de obra directa y costos indirectos. Entonces aquí simplemente poner material directo, mano de obra directa, totalizar, encontrar un costo intermedio, después sumar los costos indirectos de fabricación, igual totalizar, encontrar otro costo intermedio y por último encontrar el costo total, ¿no? Que es lo mismo que aquí expresamos, nuestro costo total de producción. Y bueno, si hubiera el inventario final de productos en procesos de estarle eso, y tenemos nuestro estado de costo de producción, ¿no? Y por mes puede ser marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Ya? Bueno, como les digo, la temática del curso, más adelante, ya desde mañana en realidad, vamos a profundizar, por ejemplo, en lo que significa el primer elemento del costo de producción, que es el costo del material directo o material utilizado. Entonces ahí vamos a ver seguramente los inventarios. Los inventarios, y eso nos va a permitir más adelante elaborar un estado de costo de producción con mucha más información y que se entienda dentro del proceso. Ya por ahora, entonces, bueno, solamente el ejemplo, digamos. ¿Alguna duda? Continuamos con el tema. Ya, bueno, si no hay duda, continuamos. Flujo de fondos. El flujo de fondos es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dinero de una organización durante un periodo de tiempo.
El flujo de fondos tiene una división. Se puede dividir en operativo, de capital y financiero. ¿Ya? Entonces, se trata de un informe fundamental para evaluar la situación de la empresa en el corto plazo. Brinda información sobre la rentabilidad de la empresa y sobre la necesidad de financiamiento externo o no. A ver, el flujo de fondo operativo, ¿qué significa? Son los flujos de fondo como consecuencia de la actividad principal de la empresa. Esta es la actividad principal de la empresa, es la operación, ¿no es cierto? Fundamental de la empresa. Es donde hemos dicho que están los costos. El resto de operaciones adyacentes están los gastos, ¿no? El flujo de fondo de capital, que son las actividades relacionadas con la compra y venta de activos de largo plazo. Y el flujo de fondo financiero, que es la emisión y adquisición de deuda, reparto de dividendos, aumento del capital de la empresa, intereses por préstamos, siempre que la actividad financiera no sea la actividad principal. Ya entonces es un informe, nuevamente, que lo que intenta es mostrar un poco cómo ha sido el ingreso y salida de dinero. Aquí la principal o el principal tema es ver cómo han ingresado y han salido el dinero. Sí, en efectivo. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, igual como en el resto de informes, tiene que tener un periodo, ¿no? En el cual se está revisando este informe, o se está realizando, o se está presentando. Por ejemplo, este dice al año 2015. Primeramente nos muestra cuánto de efectivo había al 1 de enero del 2015. ¿Qué significa el efectivo? Son las cuentas de activos, ¿no es cierto? De activos corrientes. Caja, bancos, todas esas cuentas que tienen el dinero físicamente, ¿no? Porque una cuenta de activo, por ejemplo, como los vehículos o los edificios, esas cuentas no tienen el dinero físicamente, ¿no es cierto? Resguardado. Son elementos los cuales ya se ha transformado en algo. Antes era en efectivo, pero ahora son otro tipo de cuentas. Pero los que sí tienen el efectivo, ¿cuáles son? Cajas, bancos, ¿no? Bueno, eso expresa al principio. Posteriormente ya va dividiendo en las tres formas para el flujo de fondos, ¿no? El flujo de fondo operativo, de capital y financiero. Entonces, igual como en el momento que nosotros clasificábamos, por ejemplo, nuestras cuentas de costos, igual aquí uno tiene que clasificar en si corresponde a una actividad operativa o si corresponde a una actividad de inversión o si corresponde a una actividad financiera, ¿no? Eso es teniendo los datos de los costos. Bueno, y ahí dentro de ellos se expresa los ingresos. Por ejemplo, en las operativas, los ingresos obviamente van a venir de todas las actividades principales de la empresa, ¿no? En este caso, seguramente una empresa comercial, entonces su única actividad es vender mercadería. Y todos los ingresos vienen de ahí, ¿no? De la venta de mercaderías. Y los gastos que derivan de esa actividad principal. La compra de mercaderías, salarios. Y aquí están igual los tres elementos del costo, ¿no? Compra de mercadería es el material directo. Salarios es la mano de obra directa que está involucrada con esta actividad operativa. Impuestos, gastos administrativos, eso ya son indirectos, ¿no? Costos indirectos. Entonces, igual aquí dentro podemos identificar los tres elementos, aunque no son muchos los elementos, pero nos sirve para entender. Y como ven, igual tiene una estructura en la cual primero mostramos ingresos y posteriormente restamos los gastos. Todos los ingresos y los gastos identificados como actividades operativas. Y eso nos va a dar el flujo de fondo operativo, ¿no? La resta de los ingresos menos los gastos o costos nos da el flujo de fondo operativo. Entonces nosotros, por ejemplo, con nuestra información de cualquiera de los ejemplos, tenemos esos elementos. Tenemos nuestros elementos del costo. La parte operativa es esto, ¿no? Esta es la principal actividad de esta empresa, por ejemplo, de fábrica de zapatos. La producción de zapatos. Las otras actividades u operaciones de la empresa son
aledañas. Son coadyuvan al principal proceso, que es la producción. Entonces, con esta información, por ejemplo, nosotros podríamos armar este flujo de efectivo, simplemente agarrando esos ingresos, los ingresos que hemos obtenido por la venta de las cantidades producidas, y restando lo que significan los 3 elementos del costo: material directo, mano de obra y costos indirectos, ¿no? Y ahí hallaríamos nuestro flujo de fondo operativo. Luego, el flujo de fondo de inversión. El flujo de fondo de inversión que va a estar relacionado con los activos. La compra y venta de activos de largo plazo. O sea, la compra y venta de activos no es una función principal de la empresa. La función principal, en el ejemplo que tenemos, por ejemplo aquí, es la producción. ¿No es cierto? Es la producción. Pero dentro de lo que significa la gestión, seguramente vamos a tener compra de activos y venta de activos. Por ejemplo, podría haber una compra de vehículo para la parte administrativa. Eso no está directamente relacionado con el principal proceso, que es la producción. Pero sí está relacionado con las inversiones, que es un activo. Entonces ahí estamos gastando dinero, hay salida de efectivo, ¿no es cierto? Ese vehículo se va a pagar ya sea con caja o con banco. Bueno, si es pagado con un préstamo, todavía no es la salida de efectivo, ¿no es cierto? Entonces no va a estar reflejado aquí. Pero si está reflejado aquí, significa que se ha pagado en su totalidad o por lo menos este monto dentro de ese periodo de gestión en el cual estamos viendo el flujo de fondo. Entonces la venta de un vehículo ese es un ejemplo, ¿no? Dentro de esa gestión se ha vendido un vehículo que digamos sí era usado. Era del año 95 y ya estaba viejo, entonces hemos preferido venderlo con una cantidad de rescate. Entonces, si nos han pagado en efectivo, aquí vemos ese monto. 25,000 ha entrado a nuestra caja o a nuestro banco. Ha sido un ingreso, pero no ha sido un ingreso que ha sido generado de la principal actividad operativa que tenemos, que es la venta de zapatos, que es la producción y venta de zapatos. Aquí no se ha vendido un zapato, ¿no? Sino lo que se ha vendido es un activo que teníamos dentro de nuestro listado, pero por alguna situación hemos decidido venderlo y eso nos ha generado un ingreso legal. Y luego tenemos los gastos, ¿no? Dentro de esas actividades de inversión, como los alquileres y otras compras de activos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, parece que hemos vendido un activo y posteriormente se ha comprado un nuevo activo vehículo del año, digamos, y ese ha tenido un costo, ¿no? Un costo el cual ha salido de caja o banco. Por eso el flujo de fondo nos está mostrando estas actividades. Nosotros en nuestros ejemplos no hemos hablado, ¿no? De ese tipo de movimientos, por ejemplo, aquí. Eso podría estar dentro de gastos administrativos. Si correspondía a administración o de comercialización o en cualquier otro detalle. Ya entonces en este informe sí se busca reflejar ese movimiento. Luego, por último, por actividades financieras. Por ejemplo, están los pagos de intereses, ¿no? Cuando tenemos un préstamo, generalmente cada mes hay que ir amortizando y aparte hay que pagar un impuesto, ¿no? O perdón, un interés, dependiendo de cómo es nuestro cronograma de pagos. Entonces, ese costo o ese gasto, o esa salida de dinero, en este caso como estamos en flujo de fondos, es una salida de dinero de bancos o de caja, es una actividad financiera, ¿ya? Hay también ingresos, ¿no? Dentro de las actividades financieras. Por ejemplo, si nuestra empresa presta a otra empresa, digamos, o a personas particulares y por eso cobra intereses, podría estar generando dentro de la actividad financiera un ingreso.
por cobro de intereses, sería, ¿no? En ese caso. Y ello estaría consignado dentro de este grupito, ¿no? Porque está entrando dinero a caja o a bancos por el cobro de intereses. La resta de esos dos nos daría un flujo de fondos financieros, ¿no? Flujo de fondos financieros. Y por último se expresa lo que significa la operación matemática igual, ¿no? Del flujo de fondo operativo sumado a las otras actividades de la empresa. En este caso, por ejemplo, el flujo de fondo de inversión da negativo. Da negativo y también el flujo de fondo financiero. Entonces se procedería a una resta, 80,000 menos 32,000 menos 4,000. Y eso se cataloga como la variación del efectivo. Ya seguramente más adelante vamos a poder hacer un flujo de fondos igual. Por ahora solo quiero que veamos el ejemplo. Al final de la gestión, bueno, tiene que haber un efectivo, ¿no es cierto? Un efectivo al 31 de diciembre que va a salir de la suma del efectivo que teníamos el 1 de enero, es 110,000, más la variación del efectivo. Como es positiva la variación del efectivo, va a sumar 110,000 más 144,000, eso es lo que da 154,000. O sea, este informe me está diciendo que el 31 de diciembre del 2015, en caja y bancos, debería tener esta cantidad de dinero, analizado en base a las actividades operativas que ha tenido, las actividades de inversión y las actividades financieras. Ya, entonces es bastante importante para hacer el análisis, ¿no? De rentabilidad, el análisis de que la empresa pueda continuar en marcha. Porque si esto me da negativo, significa que no tengo, ¿no? Dinero con el cual poder cubrir, digamos, mis gastos operativos. Entonces seguramente necesito algún tipo de inyección de nuevo capital o préstamos. El tener negativo sería una situación bastante complicada, ¿no? Generalmente, seguramente se tiene positivo, pero no en muy gran cantidad. Y eso hay que analizar para poder ver si podemos aún cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Significa el cobro de patrimonios, todo eso. La cobertura del pasivo, perdón. Pero bueno, por ahora solamente el ejemplo, ¿no? El ejemplo de un flujo de fondos. Ya. Bueno, ¿alguna duda respecto a los documentos? Entonces hemos repasado lo que significa el balance general, el estado de resultados, el estado de costo de producción y el flujo de fondos. Existen otros documentos, ¿no? Otros informes que cada empresa, dependiendo de lo que necesita, va a realizarlos internamente. Según vayamos avanzando en lo que significa los elementos del costo, ahí, por ejemplo, vamos a ir realizando otro tipo de informes. Otro tipo de informes que pueden ser privados o intermedios, ¿no? Para llegar posteriormente a un informe más generalizado. Ya. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pero que está dentro de nuestro temario. Vamos a hablar de lo que significan los presupuestos. Entonces, primero vamos a definir el presupuesto. Presupuesto es una herramienta de planeación que expresa en términos financieros o monetarios las operaciones y recursos que forman parte de la empresa en un periodo de tiempo determinado para lograr los objetivos fijados por la organización en su estrategia. Bueno, el presupuesto nos dice eso, ¿no? Es una planeación. Entonces significa que es un conjunto de informes, es un conjunto de herramientas técnicas
que se utilizan para que nosotros podamos exponer cierta información financiera. Por ejemplo, nosotros hemos repasado lo que es el balance general, el estado de resultados, con información histórica, ¿no es cierto? Cuando se expresa o cuando se muestra un estado de resultados, ¿dónde está el ejemplo? Por ejemplo, de este señor, de la corporación UNAGRO. Cuando ellos muestran este balance general o el estado de resultados, lo que están mostrando es información histórica, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido en los años 2010 y 2011, que monetariamente ha dado estos resultados. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto, lo que se busca es prever qué va a ocurrir dentro de un periodo de gestión, el cual todavía no conocemos información, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos hasta julio, digamos que ha acabado julio del 2021. En base a la información que tengamos de nuestra producción, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si tenemos marzo, abril, mayo, junio y julio, tenemos cantidades, tenemos los costos, nosotros podríamos extrapolar o hacer un presupuesto de lo que va a ocurrir en agosto. Cuántas unidades voy a vender, en base a esas unidades, cuánto ingreso voy a percibir, pero todas esas unidades que voy a producir van a requerir, ¿no es cierto?, esfuerzos de producción, lo que son los costos de producción. Entonces puede utilizar diferentes técnicas matemáticas o estadísticas para poder encontrar valores que posteriormente me sirvan como una referencia ante situaciones que van a ocurrir. O en algunos casos es una expectativa que tiene. Por ejemplo, si yo digo para agosto lo que yo quiero es que aumente mi producción. En julio he tenido 400, en marzo he empezado con 200, posteriormente ha subido nomás de una manera expectable. Entonces puede ser que mi agosto presupuestado, vamos a poner agosto presupuestado, en cantidad yo diga que quiero que sea de 600 unidades, ¿no? Lo cual seguramente con el costo unitario que tenemos de venta, nos va a dar un monto, 60,000, por ejemplo, 60,000 bolivianos. Esa es mi meta para agosto. Quiero llegar a esa meta, ¿no? Entonces, eso es una expectativa. No estoy agarrando, digamos, el promedio o estoy haciendo o estoy agarrando algún modelo estadístico para decir, vamos a llegar a esto. No, esta es mi expectativa. Quiero que produzcamos tal cantidad de productos en agosto. Pero para llegar a producir esta cantidad de productos, sabemos que tiene una relación directa, ¿no es cierto?, la producción de las unidades con lo que significa el material directo y la mano de obra directa, ¿no? Son los costos directos, por eso. Entonces, seguramente para producir 600 unidades, voy a necesitar comprar más cuero, 600 metros cuadrados. Voy a necesitar más plástico, ¿no? 300 metros cuadrados. Voy a necesitar más pegamento, 60 cuadrados o litros, 60 litros de pegamento. Y todo esto tiene un costo, ¿no? Como tengo el histórico de sus costos, entonces puedo presupuestar cuánto me va a costar. Si comprar 400 metros cuadrados, por ejemplo, me costaba 6,000, seguramente, bueno, teniendo ese precio, para comprar 600 metros cuadrados voy a necesitar pagar 7,000 ahora. Si de plástico pagaba para 200 metros cuadrados 4,000, seguramente ahora para 300 metros cuadrados voy a necesitar pagar, no sé, unos 5,000. Obviamente tengo que tener, ¿no es cierto?, los precios, pero tengo. O puedo sacar inclusive de aquí, divido 600 6,000 entre 400 y entonces voy a tener un valor, ¿no?
Y eso voy a multiplicar por mi expectativa. A ver, haremos esa operación. 6,000 dividido entre 400. Entonces, el precio por metro cuadrado es 15. Mi expectativa es 600, entonces multiplico por esos 600. Voy a necesitar pagar 9,000, dice, para llegar a cubrir mi expectativa. Aquí, 4,000 dividido entre 220 por mi expectativa, que son 300, son 6,000. Eh, 2,000 dividido entre 40, 50 por mi expectativa. 3,000. ¿No? Entonces, en base a la información histórica que tengo, puedo ir armando así mi cuadro igual, de mi expectativa de lo que en agosto voy a gastar primero como costo de producción para tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice de los presupuestos? Asimismo, es un plan que integra y coordina todas las actividades, las áreas, las actividades, departamentos y responsables de la empresa, expresando de forma monetaria y cuantificada los objetivos de la organización. Quiere lograr. Esto facilita su asignación y comunicación a cada una de las áreas de la empresa, así como el correspondiente seguimiento para garantizar su cumplimiento y detectar posibles desviaciones a corregir. Bueno, dice que involucra todas las actividades, ¿no es cierto?, dentro de una empresa. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los gastos administrativos, comerciales, financieros. Obviamente también puedo llegar a proyectar esos valores y presupuestar lo que va a pasar en agosto. ¿No? Por ejemplo, utilizando un criterio estadístico, podría decir, bueno, mi gasto administrativo probablemente sea la media de la información que tengo aquí. Entonces puedo llegar a tener un valor diciendo voy a calcular la media de los gastos administrativos que se han ido dando en los últimos 5 meses. Entonces sería la suma de esos 5 gastos dividido entre 5. ¿No? Entonces mi monto para agosto presupuestado sería ese valor. Y así para los otros, para las otras operaciones podría agarrar y decir igual, que va a ser en base a la media de cada uno de las actividades. Por ejemplo, es valor, ¿no? ¿De dónde ha salido? De un histórico. Y que yo viendo el movimiento de la empresa o conociendo la realidad de la empresa, puedo llegar a inferir estos valores expresados como la media de lo que ha ocurrido en los últimos 5 meses. ¿No? Algo que no he utilizado aquí arriba. Por ejemplo, aquí lo que he utilizado ha sido el precio del mercado, sabiendo que voy a necesitar más metros cuadrados, más litros de los productos directos, porque voy a producir más. ¿No? Y bueno, de la producción a la cantidad que se llega a producir, siempre hay una relación directa, ¿no? Entonces, bueno, eso lo sé por información que tengo de las diferentes áreas. Entonces, el presupuesto o el documento o todo lo que significa el plan integral para llegar a realizar los presupuestos coordina todas las áreas y actividades. No está referida solo a un área en específico pequeña, sino que trata de coordinar con todas las áreas y actividades para conocer
a manera más íntegra dentro de la empresa cómo puede estar la situación más adelante o qué expectativa yo tengo de lograr objetivos. Bueno, dentro de eso tenemos las siguientes características de un presupuesto. Entonces, es un plan que expresa lo que la administración tratará de realizar. Es un plan, como dicen, ¿no es cierto?, que engloba todas las actividades, todas las áreas, todas las unidades de la empresa. Es integrador y coordinador al tomar en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa de tal manera que cada uno contribuya al logro del objetivo global. Así, el plan o presupuesto de un departamento de la empresa es funcional si se identifica con el objetivo total de la organización. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado y preparado conjuntamente y en armonía por las diferentes áreas y departamentos que lo integran. Ya, entonces nuevamente nos da esa característica de que está involucrado con toda la empresa, todas las actividades, todas las unidades, pero tiene que ser en función a algún objetivo, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo que busca la empresa la siguiente gestión, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en nuestro agosto presupuestado, nuestro objetivo es producir estas 600 unidades. Entonces, para lograr ese objetivo es que se va analizando cuánto se van a estar en producción, cuánto vamos a tener, cuánto gasto vamos a tener que incluir en administración, en comercio, en el área financiera. Todo ello, que es integrador, nos va a llevar a lograr nuestro objetivo, ¿no? Luego, se expresa en términos monetarios, es decir, unidades cuantificables y medibles. Eso se nota, ¿no? Siempre estamos utilizando números, estamos utilizando cantidades, todo ello para poder expresar los objetivos que tiene la empresa. Luego, agrupa y determina las operaciones de la organización en términos de ingresos a obtener, gastos e inversiones a realizar. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. O sea, nos dice que tiene que entrar al detalle máximo, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, es un resumen nomás, ¿ya? Pero los gastos administrativos, por ejemplo, igual tiene un detalle, un desglose. Entonces, ese desglose también tiene que estar dentro del presupuesto así desglosado, uno por uno. Así como está desglosado los costos de producción, por ejemplo, aquí, en un detalle en el cual nosotros podemos hacer un análisis más factible para poder encontrar posteriormente valores en el presupuesto, igual todos los gastos tienen que estar así detallados para posteriormente de manera objetiva poder llegar a un resultado que se acerque más a la realidad de lo que puede ocurrir en agosto, ¿no? De igual manera, planea los recursos necesarios para ejecutar sus planes de operación a través de una planeación financiera que incluya el efectivo y las adiciones de activos. Eso ya se refiere a si se tiene planeado cambios dentro de lo que significa la organización de activos, el tema financiero, el tema de efectivo, ¿no? Que tiene que ver, que eso tiene que ver dentro de los gastos administrativos, comerciales y financieros. Ir detallando mucho mejor, ¿no? Que solamente agrupar un monto sumado. Se desarrolla dentro de un periodo futuro determinado. Bueno, eso, el presupuesto siempre es para saber o para tener una expectativa dentro del futuro. Puede ser como en este caso, por ejemplo, mensual, en base a información mensual histórica. Yo estoy tratando de inferir una información de presupuesto para un mes posterior. Inclusive podría aquí agarrar y hacer para todos los siguientes meses que restan del año. O puede ser también anual, dependiendo cómo se tenga y se quiera la información. Bueno, requiere flexibilidad para realizar las revisiones, ajustes y cambios requeridos en el momento necesario. No necesariamente es eso así, en realidad, la flexibilidad. Sí, sí puede ser dentro de un periodo. Por ejemplo, las instituciones públicas y algunas privadas, para septiembre, más o menos entre septiembre y octubre, realizan
actividad de presupuesto. O sea, en base a la información que tienen, solicitan a cada departamento cuánto de presupuesto van a necesitar para el siguiente año, cuánto piensan gastar el siguiente año. ¿En base a qué? En base a los proyectos que tengan, en base a la información y el avance que hayan tenido en el presente año, y en base al conocimiento que tengan cada operador o trabajador de su área, ¿no? Entonces, en base a esa información les piden que hagan una planificación de actividades y de presupuesto. Y tienen un tiempo en el cual hay una revisión y pueden llegar a modificar. Posteriormente a esa fecha ya no pueden modificar, entonces ya no hay flexibilidad para que modifiquen su presupuesto. Y el presupuesto, en teoría, debería quedar... Ya. Entonces, les decía, este tema de los presupuestos, por ejemplo, en entidades grandes o las entidades públicas, tienen, ¿no?, una fecha en la cual presentan un presupuesto, es aprobado o rechazado, tienen un tiempo para modificar, y ya una vez que es aprobado, este presupuesto para el siguiente año es controlado por la empresa. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, en las noticias deben escuchar que el consejo analiza modificar el presupuesto, todo eso, porque para poder modificar ya no es tan flexible, sino que requiere todo un proceso que tiene que estar dentro de la norma, ¿no? A ver, por ejemplo, cada año lo que ocurre con los consejos municipales, lo que es los organismos municipales de todas las ciudades, elaboran una ley con la cual aprueban un plan operativo y además un presupuesto. Por ejemplo, esta de no sé qué año que aquí indica el 25 de septiembre de 2021, dice. Entonces, esto hicieron hasta el 25 de septiembre del 2021, aprobando un presupuesto para toda la, perdón, 2020, aprobando un presupuesto para toda la gestión 2021. ¿No? Entonces, donde explican qué tal, qué cual, y tienen un presupuesto aprobado, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, se aprueba el presupuesto para la gestión 2021 para su vigencia durante la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, con un presupuesto de tantos millones de bolivianos. En este presupuesto, ¿qué están considerando? Están considerando, por ejemplo, todas las actividades que tiene que realizar la alcaldía, todas las instituciones que están a cargo de la alcaldía que tienen que pagar al personal y todo aquello. ¿Ya? Entonces, generalmente aquí discute mucho, ¿no?, lo que significa el consejo con la alcaldía, porque o ejecutan mal el presupuesto o dinero que debería ser para ciertas obras o ciertas actividades han sido llevadas a otras, y eso genera un conflicto porque no se puede un presupuesto para este tipo de instituciones simplemente agarrar y modificarlo, ¿no? Ya prácticamente una vez que es aprobado por esta instancia, tiene que llevar después otras instancias burocráticas para que pueda modificarse en algún momento, ¿no? Y en base a lo que se ha presupuestado, lo que se ha realizado, esa proyección, posteriormente hay controles, ¿no? Por ejemplo, aquí en este informe, es de otra empresa, de otra empresa que igual es estatal, en la cual se genera una serie de relacionamientos donde se agarra y se va viendo si el presupuesto que se había realizado el año pasado se está cumpliendo o no y cuánto de avance tiene. Entonces, esto también es algo que se evalúa a las alcaldías, por ejemplo. ¿No? Porque la información del presupuesto se parte de la premisa que ha sido hecha en base a las actividades, a lo que se tenía que realizar dentro de una gestión. Entonces, si estas actividades no están llevando a cabo, no se están realizando, es pasible también a ser sancionable, ¿no? Por incumplimiento de deberes de las personas. Bueno, y dentro de la función pública, por ejemplo, tienen todo este manual de directrices en el cual les indica cómo tienen que armar un presupuesto, ¿no? Entonces, el presupuesto es un documento bastante extenso
para empresas grandes o las empresas públicas, porque tiene que tener al detalle todo lo necesario para una posterior gestión. Ya, bueno, este manual que lo utilizan seguramente las empresas públicas, ¿no? Y en base a ello también generan sus POAs y sus cuadros presupuestarios. Bueno. ¿Qué más? Entonces, básicamente haciendo un cuadro sináptico de un presupuesto para una empresa, en este caso de ventas, por ejemplo, debemos tener que se debe generar un presupuesto de ventas. ¿Cuánto se piensa vender? ¿Qué es la expectativa, no es cierto?, de lo que queremos vender. En base a ese presupuesto de ventas vamos a tener un presupuesto de producción, ¿no?, que significan todos los materiales, la mano de obra y los costos indirectos que vamos a necesitar para lograr este objetivo, que es de vender una cierta cantidad. O sea, dentro del presupuesto de producción está lo que vamos a requerir de materia prima, de mano de obra y de gastos indirectos. Posteriormente, tenemos que presupuestar lo que va a significar el costo de producción y de venta, los gastos de venta, los gastos de administración, financieros, los otros tipos de gasto, y podríamos llegar a tener un estado de resultados de operaciones presupuestadas, ¿no? Así como tenemos el estado de resultado de la información histórica, podríamos llegar a armar con toda la información que tenemos acá, un estado de resultados de una operación presupuestada. Como en mi ejemplo de... Se ha perdido el ejemplo de los meses. Aquí. Así como podemos obtener un estado de resultados, inclusive un estado de costo de producción con esta información mensual, ¿no es cierto? También podemos llegar a generar, con la información que podamos aquí armar, un estado de resultados o un estado de costo de producción también con una información presupuestada, ¿no?, que vamos a saber qué es nuestra expectativa. Y posteriormente podemos tener otros estados financieros, como el balance general presupuestado, el flujo de efectivo presupuestado. Entonces, todos los documentos aquí que nosotros realizamos con información histórica, una vez que obtengamos igual información presupuestada, podemos llegar a obtener ese tipo de exposición. Y en base a eso también tomar ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si hago un flujo de fondos con la información presupuestada, puede ser que mi variación de efectivo sea muy pequeña y al final de la gestión esté viendo que con esa información mi efectivo va a reducir de una manera considerable. Entonces ya puedo tomar algunas decisiones, ¿no?, realizar ajustes. Por ejemplo, si tenía planeado comprar un edificio y veo que eso va a afectar mucho al efectivo, entonces puedo posponer, ¿no?, esa decisión posterior. Bueno, y hay diferentes formas de realizar, ¿no?, el presupuesto, como le estaba mostrando, por ejemplo, en mi pequeño ejemplo de presupuesto para un mes. Tengo que tener la información y en base al criterio, la experiencia que se tenga en ese rubro, ir viendo, ¿no?, cuál es mi mejor forma de proyectar valores o de encontrar valores. Aquí, por ejemplo, dije voy a hacer un promedio y ese va a ser el valor proyectado. En estos otros casos tengo el precio de los materiales. Como sé que voy a gastar más en esos materiales, entonces proyecto cuánto va a significar esos materiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, 5 operarios, dice.
Para producir más, viendo el caso de la empresa, puede ser que no necesite más operarios, digo. No, bueno, tienen horas de ocio. Y creo que aún puede aguantar mi fuerza laboral el poder seguir trabajando en el tiempo que trabaja, poder producir más. Entonces, este podría quedar estático, ¿no? No necesitar un aumento. Entonces, el presupuesto proyectado va a ser lo mismo que en los meses pasados. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que se aumente la fuerza laboral, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con otro ítem. Entonces, eso depende mucho del caso y de cómo se va evaluando cada uno de los ítems que va a componer todo lo que queremos presupuestar. Bueno, ¿hay alguna duda? En lo que hemos revisado el tema de hoy es simplemente un poco de la teoría y algunos ejemplos. No vamos a realizar ningún ejercicio todavía porque en realidad para poder lograr algunas cosas tenemos que todavía tener algunos otros elementos, ¿no? Como para poder hacer el costo de producción, se ha dicho. Más adelante vamos a ver el manejo de cada uno de los elementos del costo de producción de manera más profunda. Entonces, con todo eso ya vamos a poder armar un estado de costo de producción mucho más elaborado y que se entienda mejor, ¿no? Y así necesitamos más elementos para poder posteriormente igual elaborar, por ejemplo, un flujo de fondos, ¿no? Vamos a identificar a qué tipo de actividad corresponde y vamos a armar nuestro flujo de fondos. Y lo mismo con el presupuesto, ¿no? El presupuesto tiene varias, dependiendo de lo que estemos analizando, puede haber varias formas de poder proyectar un valor, ¿no? Pero por el momento es necesario que tengan idea de los conceptos y algunos ejemplitos por ahí. Lo que sí ahora les voy a dejar es, bueno, todavía hay en teoría 40 minutos. Es un cuestionario que está en la plataforma. Aún está, creo que no he subido. Ya, ahorita lo habilitamos. Ya. Bueno, tiene dos preguntas, ¿ya? El cuestionario. Uno, quiero que reconozcan, hay 5 imágenes. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero que reconozcan qué tipo de documento es. Si es un balance general, un estado de resultados, un flujo de efectivo, un estado de costo de producción, todo lo que hemos visto hoy día. Y que me digan abajo por qué lo consideran eso. A ver, por ejemplo, imagen 2. No sé, digamos yo considero que es un flujo de efectivo o un flujo de fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, tiene el flujo de fondo operativo, coma, el flujo de fondo financiero, el flujo de fondo, bla, bla, ¿no es cierto? O sea, que me digan qué tipo de documento es y concretamente, así simple, algo rápido, por qué consideran que es ese documento. ¿Ya? Obviamente esta imagen no corresponde a un flujo de fondo.
Pero bueno. Eso, entonces en las 5 imágenes, eso decirme qué tipo de documento es y por qué ustedes han llegado a esa conclusión de que es ese tipo de documento. Y en el último, la pregunta 2, simplemente una pregunta, ¿no? Que digan cuáles de los siguientes enunciados corresponden a las características que debe tener un presupuesto. ¿No? Si corresponde la A, la B, la D, la F y la G, digamos. ¿No? Y excluyen las que no corresponden. Solo eso. Entonces, ahí esas 2 preguntas. Ahí se las subo ahorita al... Como tarea lo voy a subir. Bueno, ya lo tienen ahí en la plataforma. Si no hay ninguna duda, entonces ahí quedaría la clase de hoy. Y cualquier duda, igual me pueden comunicar por WhatsApp, por mi interno. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Una consultita, es el ejercicio que dice martes 3 de agosto lo que le tenemos que presentar, ¿no es cierto? Para ahora. ¿Cuál? ¿Martes? No, aquí dice cuestionario, estados financieros presupuestarios. Ahí adentro hay un documento, el Word que ahorita les he mostrado. Aquí El está Word, licenciado, ¿no? gracias. Eso nomás lo bajan y, bueno, me pueden enviar fotos, lo que sea. En realidad no necesito que me vuelvan a enviar todo el documento, ¿no? Simplemente, bueno, si hacen a mano, pueden escribir no sé, en alguna hoja, la imagen 1 corresponde a tal cosa, debido a que, listo. La imagen 2 corresponde a tal cosa, debido a que, listo. Sí, ¿no? Escrito también me pueden enviar, no necesitan volverme a enviar todo el enunciado. Y igual, en la pregunta 2, simplemente decirme los que corresponden son el inciso A, C, D, no sé. Bueno, eso. Si no tuvieran ninguna otra duda, nos vemos el día de mañana entonces, a la misma hora. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado.
Chao, chao. Hasta mañana, licenciado. Chao, hasta mañana.